Bueno, nuevamente nos encontramos en nuestra maestría de cuencas hidrográficas desde la Universidad de Santo Tomás. El tema que nos ocupa hoy es un rápido recorrido sobre los levantamientos de suelos, que es una de las fases importantes porque pues podemos definir un suelo, una calicata. Lo interesante también es mirar cómo se realizan esos levantamientos de suelos. Un levantamiento de suelo es el inventario del recurso suelo y es un proceso que determina la cobertura de los suelos, caracterizándolos y presentándolos de forma entendible a cualquier lector o cualquier persona que interprete este tipo de estudios y de análisis. Hay varios tipos de levantamiento de suelos. Primero que todo, tenemos unos levantamientos de tipo exploratorio que se hacen en grandes extensiones, generalmente de poca accesibilidad y bajo cualquier tipo de geoforma o relieve. Son de una baja intensidad de trabajo de campo y se puede dar, por ejemplo, si hacemos un estudio regional de suelos como en la Amazonía, la Orinoquía o en la costa atlántica. Hay otro tipo de levantamiento de suelos que son los levantamientos generales que se realizan en zonas que tienen mejor accesibilidad, que tienen moderado potencial agropecuario. Por ejemplo, en los llanos orientales también podemos hacer este tipo de levantamientos de suelos de tipo general. Los levantamientos de suelos son importantes porque son la base de la elaboración de áreas homogéneas de tierra. Como lo veremos posteriormente, el tema de la clasificación y usos de tierra se originan a partir de estos levantamientos de tierra. Para determinar áreas homogéneas de tierra debe existir algún control de esa homogeneidad de las tierras. Dando respuesta a estos principales problemas o necesidades, se plantea en el campo que el recurso suelo debe tener una base para profundizar y lograr dar soluciones que sean acordes con las exigencias socioeconómicas del país, lo cual implica que pues nuestros estudios de suelos, que regularmente los hace el Instituto Geográfico Agustín Coase, son de una gran importancia para efectuar la planificación y el ordenamiento del uso de las tierras. También para, como lo decíamos anteriormente, para las categorías de uso, que son 8 categorías de uso, o las categorías agrológicas, que son más conocidas. El procedimiento consiste en una definición del marco evolutivo de los suelos, como ya lo hemos dicho por segunda o tercera vez, cómo está constituido el clima, el relieve, el material parental, los organismos y el tiempo que ha actuado sobre ese suelo, ¿no es cierto? Debemos definir, luego de hacer un análisis de fotointerpretación, la ubicación de los perfiles de suelos para hacer las respectivas unidades de muestreo o las calicatas. Y luego se hace un inventario de las unidades morfoclimáticas que nos dan, como lo vimos en la clase de ayer, unos diagnósticos del clima y la temperatura del suelo. Y luego vamos a campo y hacemos un chequeo, un reconocimiento de las unidades que hemos identificado previamente por fotointerpretación basado en las geoformas, y hacemos, dependiendo de la disponibilidad del tipo de suelos, hacemos unas calicatas o unas cajuelas de observación. Esto nos permite, como ustedes ven en esta gráfica, comenzar a identificar tipos de suelos basados en un concepto que revisamos ayer: los endopeones o los endopeones o exopeones. Ese es los horizontes diagnósticos para clasificar suelos. Aquí vemos unos suelos que son nátricos, tienen altos contenidos de sal, y otros que son unos suelos enterrados. En la parte izquierda de la diapositiva vemos que hay una formación calcárea en la base, y posteriormente hay un suelo a base de materia orgánica o cenizas volcánicas posiblemente, y una formación superior ya de un material más consolidado, lo que nos indica que este es un suelo enterrado, un suelo fósil. Aquí vemos otras características de los suelos. Hay migración en la parte derecha, vemos la migración de humus de la materia orgánica. Se alcanza a observar el moteado,
producto de esa humificación, y ese material o ácidos húmicos se van filtrando y percolando a raíz del suelo. En el del lado izquierdo vemos un horizonte argílico, son arcillas y que han tenido un proceso de diluviación y han sido transportadas, y en la parte inferior donde se ve la base de la pala tenemos un material heterométrico producto también de una eluviación, o sea, material que ha llegado a ese sitio, se ha acumulado, y a partir de eso han habido otros procesos de acumulación que permiten formar esos horizontes de suelo. Bueno, esta gráfica, esta diapositiva nos muestra en primera instancia un territorio, luego un polipedón, que es una unidad conformada por muchos pedones, que es el nombre técnico, que es la unidad mínima y representativa para hacer el análisis de suelo. En este elemento pues hacemos toda la caracterización, desde la caracterización física, pasando por la caracterización química, y se describen cada uno de los horizontes y sus propiedades. Un elemento que también aparece en la presentación de ayer está la estructura del suelo. Vemos primero las partículas de suelo, que pueden ser compuestas por arenas, arcillas, limos o material de mayor tamaño dependiendo la ubicación y posición de ese perfil. También vemos el contenido de agregados del suelo, que es un componente de la materia orgánica y partículas del suelo que nos están definiendo una estructura del suelo, que puede ser estructura migajosa, estructura laminar, estructura angular o estructura columnar. Ya uno en el tema de campo en reconocimiento de suelo se fácilmente identifica este tipo de estructuras. Ahora entremos un poco a mirar a nivel macro los suelos en Colombia. Esta diapositiva nos está presentando un mapa a escala 1/100.000, donde en términos generales se hace una agrupación de la taxonomía de los principales suelos que encontramos en el país. Entonces, en primer término encontramos el 38% de insectisoles, que están representados en el color verde oscuro. Son suelos que ya conocimos por las descripciones de ayer, sus características, y no las voy a retomar. Los suelos que ocupan el 14% aproximadamente los encontramos en alguna parte de los llanos orientales hacia la Orinoquía. Oxisoles que también están presentes, como todos vemos los carros de las petroleras para arriba y para abajo, con ese color característico de las arcillas, son óxidos de hierro. Básicamente están en una proporción del 14% del total de los suelos del país. Y los andisoles, que también lo hemos mencionado, son suelos que se forman a partir de cenizas volcánicas, ocupan un 6%, tienen unas características químicas y físicas excelentes. Los molisoles solo ocupan el 1.8%, son suelos bastante raros de encontrar, al igual que los ultisoles. Hablamos que los ultisoles vienen del sufijo ulti, de último, ¿no es cierto? Entonces también tienen una baja evolución. Posteriormente encontramos también un 1% de vertisoles, que como el nombre lo indica, son suelos invertidos que han tenido un proceso de deslizamiento de una capa del suelo sobre la otra. Los cistosoles apenas ocupan el 0.7% y son suelos básicamente que resultan de la acumulación de materia orgánica. Acordémonos del prefijo histo, de histología, de estudio de las células. Y por último, los aridisoles, que pues característicamente están representados en la Alta Guajira y tienen unas condiciones pues muy especiales, sobre todo en los regímenes climáticos y de humedad. También podemos definir lo que es la demanda ambiental del territorio colombiano, donde de acuerdo al Ministerio de Agricultura y los estudios que ha hecho el IGAD, podemos definir que hay territorios con potencial agrícola, 5 millones de hectáreas aproximadamente, correspondientes al 5% de la superficie. Territorios ganaderos donde ahí existe el gran desequilibrio y desbalance de nuestro uso de los suelos, 34 millones, casi 35 millones de hectáreas, correspondiente al 13%. Bosques y bosques fragmentados con pastos y cultivos, alrededor de 65 millones de hectáreas, que corresponden al 60%. Recordemos que estas son las zonas de expansión agrícola donde encontramos los frentes de colonización,
los hotspots de deforestación, problemas de deslizamiento, de erosión, son principalmente los costados de nuestras cordilleras, que siendo zonas de múltiple y de alta variabilidad climática y de suelos, pues dan unas condiciones para que se asiente en ellos la economía campesina y básicamente no tengamos tipos o mecanismos de manejo y conservación de suelos. Y tenemos 1.356.000 hectáreas de zonas húmedas compuestas por humedales, lagos, lagunas, ríos, etcétera. Toda la parte de manglar, que también es un importante ecosistema que también lo tenemos bastante olvidado. Tenemos como vocación de uso agrícola y forestal 22 millones de hectáreas, es bien representativo, estamos hablando de agrícola y agroforestal. Vocación ganadera y silvopastoril, solo 15 millones, acordémonos y contrastemos contra los 38 de que estamos hablando. Vocación forestal y agrosilvopastoril, 68 millones, nos suben 8 millones. Conservación y recuperación de suelos, lo que estábamos diciendo, la cantidad de suelos degradados y nuestras zonas de manejo de humedales, de cuerpos de agua, ciénagas, etcétera, alrededor de 6 millones de hectáreas. En cuanto a cobertura vegetal, tenemos territorios agrícolas, 5 millones de hectáreas, correspondiente al 5%, territorios ganaderos, 34 millones de hectáreas, bosques y bosques fragmentados con pastos y cultivos, 65 millones, correspondiente al 60%, y áreas húmedas, 1.376.000. Esto nos contrasta vocación de uso y coberturas vegetales, que es fundamental para que tengamos en cuenta en nuestros análisis que hagamos cuando estemos en el tema de la aproximación a los estudios y los usos de los territorios con fines de planeación y ordenación. Los conflictos de uso de los suelos nos da por varios factores, por áreas de población, por áreas para protección, áreas para conservación y protección ambiental, y existe una correlación entre el tema a nivel nacional de suelos, la capacidad de uso y la vocación de uso. Como ustedes ven en la gráfica, llegando a una oferta ambiental, que es lo que nos da el medio para poder aprovecharlo de una manera más apropiada. Y tenemos también unas áreas de recursos no renovables contra áreas de reglamentación especial. Ahí entran, por ejemplo, todo el tema de parques, todo el tema importante de ley segunda, que son las reservas forestales, sobre las cuales pues más adelante hablaremos y que requieren un manejo especial. Esto nos demarca una demanda ambiental versus una oferta ambiental, como está explícito en la gráfica, y nos determina unos conflictos de uso del territorio. Los conflictos de uso del territorio son por múltiples razones: por inapropiado uso, por sembrar o hacer un uso, si es pastos, utilizamos zonas para hacer construcciones o infraestructura. Si es ganadería extensiva, debe ser unas zonas de protección o unas zonas de producción agropecuaria. Hay una alta diferencia entre lo que estamos haciendo, el uso que estamos haciendo y el potencial de uso del suelo. Entonces, tenemos en nuestro país 77 millones de hectáreas en un uso adecuado. Hay 14 millones, casi 15 millones subutilizadas, y sobreutilizadas hay 17 millones de hectáreas. Eso nos da que tenemos un territorio bastante amplio, el 15-16% en conflictos de uso. Entonces habría que entrar a redefinir esos usos que le estamos dando a esos suelos. Otro de los elementos fundamentales, y que ya el país ha comenzado a trabajar con el IDEAN, o a través del IDEAN mejor, es el mapa de erosión de suelos. Esa erosión de suelos pues representa varios grados. Primero, una erosión ligera que está en el 22% del territorio, unas 25 millones de hectáreas. Una erosión moderada equivalente al 10%, 11 millones, casi 12 millones de hectáreas. Erosión severa que comienza a preocupar,
el 3% del territorio, casi 4 millones de hectáreas, y erosión muy severa, cerca de 687.000 hectáreas. Lo que hay que destacar de este dato es que apenas el 13%, casi el 14%, alrededor de 15 millones de hectáreas no presenta erosión. O sea, son zonas bastante conservadas, bastante protegidas, que han permitido que no haya una pérdida sustancial de suelo. Aunque pues uno hablar de que no hay erosión de suelos es algo utópico, porque una ligera lluvia produce erosión laminar, como ustedes lo saben, y poco a poco, si no hay la adecuada conservación del suelo, vamos perdiendo este valioso recurso. ¿Cuáles son las prioridades del manejo de los suelos en Colombia? Pues principalmente el ordenamiento productivo está contemplado dentro del plan actual de desarrollo. Esos usos adecuados del suelo deben generar una cartografía que son el soporte del manejo y administración de los suelos en Colombia. Estos mapas deben ser fuentes de información de tanto catastral y como ordenamiento territorial municipal, y también sirve de apoyo a los planes de ordenamiento territorial. Dentro de el tema de la política de gestión sostenible del suelo, podemos dar el reporte que el Ministerio de Ambiente ya tiene una política de gestión sostenible del suelo, y que ha sido el trabajo de varias instituciones, un trabajo incluso con los agrólogos, con los geólogos, con todo el tema de un equipo multidisciplinario, y aunque pues tiene todavía algunas falencias y necesita algunos ajustes, hasta ahora estamos en el proceso de implementación de esa política de la gestión sostenible del suelo, pero ya estamos comenzando a tener en cuenta todos los elementos de contaminación del suelo, de conservación del suelo, de áreas y técnicas de protección del suelo. Entonces sería interesante conocer también este tema como un elemento que aporta al ordenamiento de las cuencas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las necesidades para el manejo de suelos en Colombia? Pues necesitamos obviamente una escala de cartografía por lo menos 25.000, que son escasos. Yo lo mencionaba ayer, escasamente el 7% del territorio tiene estudios de levantamiento de suelos a escala 1.25.000, lo otro prácticamente 100.000, que es bien complicado, pues ya cuando el consultor quiere bajar un 100.000 a un 25.000, lo único que hace es cambiar la escala, pero el nivel de detalle queda igualito, se pierde esa relación de escalamiento. También para la gestión del uso sostenible del suelo se han enmarcado en unas líneas estratégicas que son el fortalecimiento y armonización de normas y políticas para el uso, gestión y manejo sostenible de suelos. Casi que desde que aparece en nuestra normatividad, incluso desde la época de la conquista posterior de la independencia, el Libertador Bolívar ya entró a regular algunos temas que tienen que ver con las coberturas vegetales, como por ejemplo la extracción de la quinoa, que en ese momento era una fuente importante para evitar el paludismo, y que se estaba haciendo un uso irracional de ella y se extrajo casi hasta agotarla. Entonces, si nosotros nos remontamos en la historia reciente del país, pues hemos visto cómo hemos comenzado a incluir todos estos elementos, y principalmente el suelo, como un factor importante y determinante para el ordenamiento del territorio. También tenemos una implementación de educación, capacitación y sensibilización, sobre todo para incluir en los pénsulos académicos desde el nivel bachillerato el tema de la gestión del suelo. Fortalecer, integrar y aplicar de los instrumentos de planificación ambiental. Como nosotros sabemos, el plan de gestión integral del recurso hídrico es uno de los ejes articuladores de todo el ordenamiento del territorio, pero paralelamente a esto hay otros esquemas de ordenamiento, como es los planes de ordenamiento territorial o los esquemas de ordenamiento territorial, los planes de ordenamiento de las cuencas hidrográficas, todo que tiene que ver primero con el manejo y uso sostenible de nuestra biodiversidad, priorizando el recurso hídrico, pero jamás olvidándonos del recurso suelo como un proveedor de bienes y servicios ambientales para la población. También tiene incluido monitoreo y seguimiento de la calidad de los suelos, algo que no se ha hecho en el país.
tenemos problemas de salinización, sodización, tenemos problemas de acumulación de pesticidas, contaminaciones por hidrocarburos, el tema de la contaminación de los suelos por desechos industriales que se van arrojando, o los desechos o vertimientos sobre suelos que van absorbiendo y acumulando estos contaminantes sin que haya ningún manejo ni control, y mucho menos que iniciemos procesos de remediación o biorremediación, como ustedes lo ven también tener en cuenta. Por lo consiguiente, los suelos y esa política requiere hacer investigación, generar innovación, por ejemplo, en nuevas tecnologías de conservación y de descontaminación de suelos, y hacer esa transferencia de tecnología a las unidades municipales de asistencia técnica, pero obviamente se requiere personal capacitado, y requerimos también tecnologías, y eso tiene unos costos presupuestales que generalmente pues no están disponibles. Por último, tenemos el tema de conservación, restauración, recuperación y uso sostenible de los suelos, que es fundamental para asegurar en un principio la productividad agrícola, pero yendo un poco más allá, asegurando el tema de la alimentación de la población colombiana. Estamos comenzando a depender de importación de productos agrícolas, teniendo todas las capacidades y todas las posibilidades de hacer de Colombia un país productor y exportador en unos renglones importantes de la producción agropecuaria, silvopastoril y aún forestal. Bueno, aquí un tema que también desde el ministerio hemos tenido en cuenta, se ha hecho un trabajo mancomunado con la Unión Europea. La base fundamental de toda esta información es un sistema de seguimiento que tiene actualmente desarrollado el IDEAN a través del CIAP, y hace unas evaluaciones casi que mensuales de cuáles son los procesos de deforestación que lleva el país. Esto nos arroja que el 94% de las áreas con uso no productivo tienen cobertura boscosa. Acuérdese que esas áreas también son bastante limitadas. El 90% de las áreas cubiertas en bosque están sometidas a algún régimen de protección. Cuando hablamos de regímenes de protección, hablamos de los parques nacionales, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de los sistemas regionales de áreas protegidas, de las reservas de la sociedad civil, de las comunidades afro o las comunidades indígenas que tienen sus resguardos y sus tierras comunes, en el caso de las comunidades afro, ¿no es cierto? Entonces, nos da que, si bien es cierto, tienen algún régimen de protección, no necesariamente están protegidas y mucho menos haciendo un adecuado uso de esas tierras. Existen áreas que tienen cobertura boscosa, pero no están bajo ningún régimen de protección. Algunas partes de los corredores del Andén Pacífico, de la zona de la Orinoquía y de la parte norte de las cordilleras colombianas. Son zonas que están prácticamente desprotegidas, son de difícil acceso, y situación que se aprovecha pues para temas de colonización, cultivos ilícitos, etcétera, por precisamente esas condiciones de inaccesibilidad. Hablábamos de la Ley Segunda del 59, donde nos define las 5 o 6 zonas de reserva forestal, que prácticamente pues el 60% del país está bajo esa figura, y crea, son 7 zonas de reserva, ¿no es cierto?, con una superficie de 65 millones de hectáreas, y de las cuales 51 siguen perteneciendo a dicho régimen, o sea, zona de reserva forestal. Aquí es muy importante anotar que gran parte de la infraestructura colombiana, desde carreteras, puentes, hospitales, ciudades, se han construido sobre zona de reserva forestal sin que medie un permiso. Lo ideal hubiera sido que el país hubiera planeado el uso de esas zonas de reserva también para el tema de infraestructura, cultivos, explotaciones mineras, etcétera, pero bajo una figura que hay que elaborar y está reglamentada, que es la sustracción.
O sea, quitar a esas zonas de reserva, esas zonas que ya le damos otro tipo de uso, y es un proceso que adelanta la Dirección de Bosques del Ministerio para autorizar la sustracción de esas zonas. Por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta hay antenas de Telecom, hay antenas de las multinacionales en comunicaciones, hay antenas de transmisión de la policía construidas sobre esa zona de reserva forestal sin ningún tipo de permiso o licenciamiento. Hasta ahora nos estamos dando cuenta de que toda esa infraestructura está instalada en zonas de reserva de ley profunda. Tenemos también, pues, como un dato importante, el gran reto del país de conformar un sistema nacional de áreas protegidas. Yo creo que vamos ya alrededor de 21 millones de hectáreas protegidas. Aquí tengo el dato de 17 millones, pero nos falta incluir el Chiribiquete, que tiene más de 2 millones y medio de hectáreas, y eso nos da pues una cobertura casi del 15% del total de áreas protegidas que tiene el país. Entonces tenemos áreas de protección de orden nacional, del orden regional y del orden local. Las corporaciones, pues por mandato de la ley 99, deben adquirir predios en ecosistemas estratégicos que sean surtidores de agua, especialmente para los cascos urbanos. Ahí hay unos recursos importantes. En un estudio que hizo la Contraloría, identificó que escasamente 300 municipios han adquirido predios, y eso originó que hacer una variable mejor, y es destinar alrededor de medio billón de pesos anuales para el tema de estructurar el pago por servicios ambientales, que es una variación que se le hizo el decreto 192, si no mal no estoy, que modifica el artículo de la ley 99 que habla de la obligatoriedad de dejar el 1% de los presupuestos a nivel municipal y departamental para adquirir esos predios. Como no se estaba cumpliendo la norma, el ministerio, a través de la Oficina de Análisis Económico en su momento, hizo todos los estudios pertinentes para comenzar a desarrollar el tema de pago por servicios ambientales, y ya hay un COMPES también de pago por servicios ambientales que entra a regular esto. Lo que pasa es que tenemos que tomar clara conciencia de que no podemos pagar per se a las personas por conservar esas zonas. El Estado tiene que hacer un esfuerzo grande económicamente para adquirirlos, porque pues en algún momento económicamente se vuelve insostenible el pago por servicios ambientales. Dentro de las estrategias es transferir un porcentaje a los usuarios para un fondo común, que pueden ser generalmente en acueductos regionales del 10%, y unos fondos de la corporación, unos fondos del departamento para hacer esos pagos. Pero bueno, ya ustedes podrán profundizar un poco más como uno de los proyectos que se pueden presentar dentro del ordenamiento de cuencas, definiendo esas zonas zonificadas como de ecosistemas estratégicos y que tengan propiedad privada, con todas las restricciones que nos otorga la ley, para poder hacer un pago por servicios ambientales. Bueno, eso me parece que es importante dentro del ordenamiento de la cuenca. Aquí también en esta presentación vemos los territorios indígenas y los territorios colectivos, que son básicamente los territorios de las colectividades afros. Tenemos resguardos indígenas, aproximadamente 30.5 millones de hectáreas, y es un territorio del 27%. Las comunidades negras o afros tienen el 5% en un área aproximada de 5 millones. Esto nos indica que pues esto también merece una especial atención del gobierno, y sobre todo en los procesos de planificación y ordenamiento de estos territorios, que, como lo vemos en el mapa, ocupan unas posiciones estratégicas, sobre todo el Chocó geográfico y la zona de la Amazonía y parte de la Orinoquía, sin olvidarnos obviamente de nuestras comunidades guayú y algunas comunidades asentadas en el interior del país, en departamentos como Santander, incluso algunos resguardos indígenas que parecieran aislados, pero que obviamente tienen un rol de costumbres y tradiciones ancestrales. Este tema
es bien preocupante las solicitudes mineras y el uso de la tierra. El ministerio tiene un estudio, una cartografía, donde hace una evaluación de, primero, las concesiones mineras actuales y las solicitudes mineras. En los últimos 10, 12 años se dispararon esas solicitudes mineras. Recordemos que pues viene todo el tema de la locomotora minera y es un tema que siempre se ha quedado ahí sobre el tintero, el país no ha tomado definiciones y esto obviamente pues afecta el uso de la tierra, la planificación y ordenamiento del territorio, el uso de nuestros suelos, los potenciales de uso que deberían de ser de conservación o de producción sostenible, se nos están volviendo socavones con un alto impacto ambiental sobre los territorios y sobre todo sobre la biodiversidad y la calidad del recurso hídrico. El tema de los usos agropecuarios, tenemos aproximadamente 5 millones en tierras de producción agrícola y forestal. Esta concentración en los últimos 20, 30 años ha cambiado porque hemos pasado de los sistemas de producción campesino, que son policultivos, sistemas de producción, y que nos dan a que nos hemos especializado en algunos rubros de producción, el arroz, la palma de cera, la zona de la caña de azúcar, la zona bananera, y los cultivos transitorios ocupan el 33% y los forestales solo el 7% de las áreas cultivadas. Entonces, tenemos usos de áreas agropecuarias, tenemos un uso actual, para actividades agrícolas se usan 9 millones, para ganadería 38, que como lo he dicho, sorprendentemente alta. Plantaciones forestales ocupan escasamente 350.000 hectáreas. De esto lo podemos confrontar contra el uso potencial, que tiene cerca de 25 millones de hectáreas que pueden dedicarse a la agricultura, 20 millones aptas para la agricultura, lo cual quiere decir que tenemos que reconvertir más de 18 millones a áreas que son potencialmente para conservación o sistemas agrosilvopastoriles o agroforestería. Y 14 millones con áreas para plantación forestal, que es otro rubro que podría ser dentro de la economía algo muy importante. La estructura productiva agrícola, pues la gran parte del país lo conocemos, es una economía de pequeña escala, muy diversificada. Tenemos básicamente alimentos de producción tradicional que ocupan la mayor proporción del área sembrada. Los componentes de la canasta familiar, pues son los que llamamos básicamente, primero, los de pan coger y algunos que generan utilidades o ingresos al campesinado. El algodón, pues pasamos de cultivar 300, 250.000 hectáreas, actualmente no llegamos a 25.000. El tabaco también en franco descenso, pues por todos los temas de salubridad. Fique, que es un renglón que a duras penas se ha mantenido con pequeños cultivos en el Cauca y Santander. Obviamente el tema floricultor, que es ya un tema casi que agroindustrial para exportación por nuestras propiedades y nuestras características competitivas y de localización, de brillo solar, etcétera. Hemos tratado de dar un giro para producir etanol a través de la caña, hay varias plantas. Y por último, la palma para el biodiesel. Los cultivos que más superficie ocupan, obviamente, pues es el café, que es nuestra tradición, nuestro descubrimiento, porque sabemos que el café no es nativo de Colombia, pero encontró unas condiciones y unos suelos espectaculares para producir granos de muy buena calidad en cuanto a sabor y en cuanto a aroma. Lo otro que ha venido creciendo pues es el cultivo de palmas africanas, la caña y algunos frutales que han comenzado a, a, a prosperar y a ser excelentes renglones de la economía. El uso de la tierra para agricultura, pues tenemos en esta gráfica, vemos hortalizas, la papa, el cacao, frijol, yuca y las superficies que se cultivan en promedio anualmente en el país. Tenemos también aquí otro conflicto, tierras agrícolas versus cultivos ilícitos. Ustedes pues dentro de nuestra experiencia y nuestra información diaria vemos cómo
en lugar de retroceder los cultivos ilícitos los últimos 2 años han ido aumentando, afectando obviamente el ecosistema por el uso de los insumos que son altamente contaminantes y arrojados a las fuentes hídricas del territorio colombiano. Bueno, yo creo que de la ganadería en el país se ha hablado suficiente. Hay una sobreexplotación de 18 millones de hectáreas en ganadería. La producción que tenemos daría para aumentar la carga, mejorando pasturas, mejorando el manejo de nuestros hatos ganaderos, reduciendo, como ya lo dije, en 18 millones de hectáreas que podrían ser destinados o a producción agrícola o a producción forestal para un renglón que creemos en el país tiene todo el futuro para poder ser un país exportador, sobre todo países de Europa que valoran y aprecian las maderas nativas de este lado del continente. Y tenemos, digamos, el conflicto de el mapa de conflictos de uso del suelo, que nos genera unos usos adecuados, conflictos por subutilización, conflictos por sobreutilización, conflictos por uso inadecuados, conflictos mineros, conflictos en áreas pantanosas por utilización agropecuaria y conflictos legales en áreas protegidas, o sea, quiere decir que hay invasiones de esas áreas protegidas, colonización, minería y obviamente también un tema que tenemos por definir en el país y que son los usos marinos y costeros. Creo que pues podemos mirar también rápidamente el componente de la política de tierras, que es que aquí hay que manejar, por ejemplo, todo el tema desde el Ministerio de Agricultura, todo el tema desde el Ministerio de Ambiente, todo el tema de los fondos de financiación de esos recursos, ¿sí? Entonces, pues vamos a mirar, las políticas tienen que ser un mejor acceso a la tierra y una alta concentración de tierra. El 4% de los colombianos son poseedores del 60-65% de las tierras. Hay que modificar el uso actual de las tierras, hay que fortalecer la propiedad rural. El 40% de los predios rurales no están titulados, son posesiones, son derechos y acciones, temas de tradición de heredar la tierra pero sin ninguna formalidad. Obviamente a raíz del conflicto, un programa de restitución de tierras, hay que fortalecer la extinción de dominio sobre tierras ilícitas y un tema de modernización del impuesto predial. Esos grandes terratenientes que tienen las mejores tierras y en mayor proporción tienen unos pasivos ahí que no están generando ningún tipo de riqueza a nuestros... no generan riqueza, no están generando los impuestos para ayudar a la sostenibilidad de nuestro país. Finalmente, pues aquí hago un resumen bibliográfico. Hay varios libros, varios argumentos que podemos tomar. Es muy rico el acervo de conocimiento y que lo podemos poner al servicio de la planificación y el ordenamiento. Entonces, hasta aquí quería hacer una charla un poco más corta, ya que la del día de ayer fue bastante extensa. Entonces, continuamos con el proceso. Les agradezco mucho su atención y quedan muchos temas por todavía profundizar, pero creo que la inquietud de ustedes va hasta cuánto y en qué capacidad estamos de profundizar estos conocimientos. Les agradezco su atención. Buena noche.